Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer capítulo de conversaciones para la educación del siglo XXI de Fundación Caserta, esta vez denominado Aprender es un juego, transmitido por Fundación Caserta Live de Fundación Caserta y alojado en nuestro canal de YouTube de Fundación Caserta. Les recordamos siempre a nuestra fiel audiencia utilizar todo el contenido educativo en formato audiovisual en nuestro canal de YouTube, siempre buscando nutrir el quehacer educativo para el siglo XXI. Hoy nuestros invitados, Verónica Abad, directora ejecutiva de Fundación La Fuente, profesora básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en educación, y el año 2000 crea la Fundación La Fuente, institución privada sin fines de lucro con el fin de implementar y diseñar iniciativas educacionales y culturales que beneficien principalmente a los sectores más vulnerables. Ha sido reconocida dentro de las 100 mujeres líderes de Chile y el año 2009 es premiada por el Foro Económico Mundial y Fundación Schwab como emprendedora social latinoamericana por su proyecto Creando los Lectores del Mañana, que fomenta el placer por la lectura. Muy bienvenida, Verónica. También nos acompaña Ragnar Benke. Ragnar estudió en un colegio Waldorf, cursó bachillerato en la Universidad de Chile y se formó en biología cultural con Humberto Maturana. Vivió en el Congo para filmar bonobos salvajes, buscando junto a Isabel Benke, su hermana, las raíces evolutivas del juego y la risa. Trabajó en el Centro de Investigación Avanzada de Educación, creando tecnologías para medir las interacciones sociales en el aula, y es autor del libro 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros junto al Ministerio de Educación, y es facilitador de juego y aprendizaje con el proyecto Laboratorio Lúdico. Aprovecho.cl para que lo vean porque lo vi, está muy interesante. ¿Cómo están, Verónica? ¿Cómo están, Ragnar? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo vienen hoy a esta conversación con la pregunta inicial que siempre hacemos todos nuestros invitados? Bienvenidos y gracias por estar acá con nosotros. Carolina, la verdad que es un placer participar pensando en todo lo que se podría hacer y lo urgente que es hablar del futuro de la educación en nuestro país. En lo personal, yo ya llevo 35 años trabajando especialmente en los sectores más vulnerables, y claramente uno tiene la conciencia de que la brecha educacional es el mayor motivo por lo que a mí por lo menos me mueve, porque la desigualdad que crea la brecha educacional es algo realmente muy fuerte. Y bueno, yo creo que no hay que explicar mucho que la educación es la verdadera razón y las herramientas que tiene una persona para salir adelante. Así es que muy entusiasmada con la invitación y con hartos proyectos nuevos y cosas entretenidas que yo creo que hoy día vamos a poder comentar. Qué buena, esa es la actitud, Verónica. Gracias. ¿Y tú, Ragnar? ¿Cómo vienes hoy a esta conversación? Bueno, muy contento porque han sido estos 2 años como de un retiro creativo, productivo, para repensar distintos aspectos de la educación. Y ahora ya tenemos algo nuevo que mostrar, y entonces tener espacios para compartir estos hallazgos eh, es muy emocionante, como empezar a reconectarse y contar las novedades. Interesante, tenemos varias novedades que compartir que Ragnar nos va a ir señalando a medida que vayamos conversando, y también sumando al público que nos acompaña hoy, siempre tan fieles, la mayoría profesores de Profes en Red. Así que también les enviamos un saludo y agradecerles que estén cada 15 días con nosotros en estas conversaciones para la educación del siglo XXI. Para comenzar, y entendiendo que aún no podemos hablar de una situación post-pandémica, la cual sabemos que nos ha golpeado duramente, especialmente el sistema educativo, recordemos que en las conversaciones anteriores
también hemos hablado de datos bien importantes con respecto al retraso de los aprendizajes, lo que mencionaba Verónica respecto al aumento de las brechas educativas, el impacto especialmente en docentes, en el bienestar socioemocional de docentes, de estudiantes, la familia que tenía que transformarse rápidamente y en muchas ocasiones trabajar desde casa y paralelamente también apoyar a sus hijos en el estudio, la transformación que está viviendo nuestro país a nivel social, cultural, económico, a nivel mundial, ambiental. O sea, estamos en una situación bastante aguda, diría yo, y a eso sumarle las cifras que estuve viendo con respecto a la situación de nuestros estudiantes, reflejada en el CINCE, en el Estudio Nacional de Lectura, que quedé impactada, Verónica y Ragnar, con respecto a los índices de lectura y de lectoescritura, comprensión lectora. O sea, no podíamos creer que la situación que ya teníamos tan crítica antes de la pandemia, antes del estallido social, ahora viene todo este tema y se acrecenta, se agrandan las brechas, un tremendo problemón, y quiero que hablemos de eso. ¿Cómo? Quiero partir contigo, Verónica, y entendiendo todo lo que tú me has contado de Fundación La Fuente, que encuentro que hacen un trabajo increíble, muy importante. ¿Y qué piensas tú respecto a los resultados que se han publicado en el Estudio Nacional de Lectura, donde habla de segundo básico, donde la Agencia de Calidad de la Educación habla de 158.000 estudiantes que no leen ni escriben al terminar primero básico? Y la situación se hace más crítica al llegar a cuarto básico, donde casi el 58% de niñas y niños, cerca de 140.000 estudiantes, no comprende a cabalidad lo que lee. Y ustedes trabajan promoviendo esto. ¿Cómo es el impulso, la motivación, la gallardía que tienen que tener para poder impulsar el fomento de la lectura, especialmente cuando existen declaraciones con respecto a que la lectura puede sacar a los niños del contexto de vulnerabilidad? Compártenos, Verónica, por favor, cómo ustedes se impulsan hacia este tremendo, tremendo desafío. Bueno, la verdad que la fundación fue una iniciativa bastante personal y familiar después de trabajar como profesora y durante 11 años de gerente de una fundación, la Fundación Barnechea, que trabajaba con los niños areneros del Mapocho. Estamos hablando ya hace bastantes años. Hoy día ya esa pobreza no se ve en la crudeza de ese tiempo. Y cuando decido hacer algo yo personalmente y armar algo, lo que primero pensé es cuál es la herramienta básica real de un niño para que pueda aprender. Porque tú puedes ir mirando muchas cosas, pero ¿qué es el desde? ¿Cuál es el cimiento? Y sin duda es la lectura. Un niño que no lee, el pobre no tiene cómo aprender. Entonces también ahí viene el acceso a la lectura, viene el acceso a un programa lector dentro de un colegio, y también viene el tema del gusto por leer. O sea, yo creo que ese fue el gran clic que hicimos, porque cuando partió la fundación, nos juntamos personas de distintas áreas, nos juntamos, ponte tú, gente de estética, gente de licenciados en arte, ponte tú, muchos que habían estudiado literatura. Entonces tratamos de buscarle realmente cómo podemos enseñar a leer en forma placentera, porque queda absolutamente claro que un niño que disfruta leer sigue leyendo, y la única manera de mejorar la lectura es leyendo más. O sea, es tan obvio como eso. Entonces el programa se llama Creando los Lectores del Mañana y promueve exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que tú llegas a un colegio muy tradicional y con bibliotecas que no son de un estándar elevado, y le pones todo lo que es la infraestructura, muebles, libros nuevos, ningún libro viejo, por favor, un ambiente acogedor, un ambiente colorido, ricos sillones para sentarse, o sea, algo muy, muy acogedor, que es como uno podría pensar una especie de juego de un niño. Y ahí es donde entregamos todos los libros, además catalogados, cosas que después nos digan para poder trazar la trayectoria lectora a un niño, porque
hay que medir lo que uno hace, que esa es otra cosa que no es muy común. Entonces, si tú entregas con la catalogación hecha, con ¿cómo se llama? La pistola para poder ver lo que hacía cada niño, tú ibas a poder seguir esa trayectoria y además lo puedes ayudar en una mediación de lo que le gusta. Y nuestra primera idea es la que sigue siendo, yo creo que es la que nos ha dado mucho éxito, es que instalar una biblioteca en sí no fomenta la lectura. Porque puede quedar cerrada, puede quedar sin ninguna importancia. Tú tienes que involucrar a todo el profesorado y tienes que involucrar a la familia y a la comunidad. Entonces, lo que nosotros hacemos creando los lectores del mañana es hacer una biblioteca abierta a la comunidad, cosa que el papá, la mamá, los profesores, los vecinos también entren en este fomento con placer. En la biblioteca tenemos una colección para papás, tenemos colección para profesores, tenemos colección para manualidades, recetas de cocina, o sea, hay un montón de cosas. Y lo interesante es que nosotros nos quedamos 2 años completos trabajando semanalmente con el colegio, asistiendo a las reuniones, trabajando especialmente con la bibliotecaria o encargada de biblioteca, que lo único que le pedimos es que le guste leer, porque todo lo demás se aprende. Pero si tú tienes la pasión, el interés, tú lo transmites. Y esta mediación, ¿de qué se trata? En que el niño llegue, sea acogido, sea guiado, pero que el niño elija, que no se hagan pruebas, que el niño decida, que no todos los niños lean el mismo libro, y que se genere una comunidad lectora entretenida. Por ejemplo, tenemos cosas muy simpáticas como el jugo de honor, así como el vino de honor, entonces uno premia con un jugo a los niños que leyeron más al mes. Después tenemos, ponte tú, ejes temáticos, de repente está el mes del amor, entonces les mostramos libros relacionados con el amor, de repente está el mes del terror, de repente tenemos el mes de la poesía, o sea, marketing, pero realmente marketing, porque en el fondo tú te vas dando cuenta que el niño iba enganchando, haciendo actividades con los papás, y después de 2 años nosotros somos las personas más felices cuando no nos necesitan. Porque quiere decir que dejamos una comunidad lectora, dejamos un proyecto lector y dejamos instalado lo que debería ser la lectura. En estos 20 años hemos hecho alrededor de 420 bibliotecas escolares en este sistema, en distintas partes, estamos desde Arica hasta Puerto Natales. El proyecto tiene evaluación, tenemos grandes donantes que nos han acompañado y nos han apoyado en hacer esto, porque nuestra fundación es solo un puente. Nosotros vamos y le ofrecemos al empresario, y nos dimos cuenta que hacerlo en provincia y fuera de Santiago es mucho mejor, porque muchas veces las actividades de trabajo se desarrollan fuera de Santiago. Entonces, para ese empresario que efectivamente quiere hacer un aporte a la comunidad y sobre todo aporte a los colegios donde van los hijos de sus trabajadores, tú les entregas, te fijas tú, este proyecto que realmente hemos tenido una gran recepción, y por eso que hemos hecho estas 420 escuelas. De ahí han salido otras cosas, como de repente que nos han pedido hacer centros culturales, que nos han pedido hacer espacios culturales, pero siempre nosotros trabajamos si es que hay una biblioteca, nada más. Y todo lo demás sale a raíz de las actividades que pueda generar la biblioteca. Eso es bien, en bien resumen, para no alargarme más y que todos puedan hablar, pero es un trabajo fascinante, es un trabajo entretenido, y te voy a contar una sola anécdota, y es que en las primeras bibliotecas y lo otro, que siempre pedimos que la biblioteca se abra en el recreo. La biblioteca también es un juego igual que el recreo. Tuvimos en una de las primeras bibliotecas, por supuesto que la bibliotecaria se iba a tomar el café a la hora del recreo con los demás, y un día los niños hicieron una movilización y se pararon frente a la biblioteca y dijeron que era el colmo que estuviera cerrada a la hora del recreo, porque yo cuando inauguro una biblioteca le hablo a los niños, lo único que les digo es que nosotros estamos ahí para que lo pasen bien, para que realmente descubran este mundo y que van a ser muy felices. Y ellos se rebelaron contra el colegio porque se cerraba la biblioteca. Entonces, si ya los alumnos son capaces de eso, tú dices, me doy por pagar de lo que hice, ¿te fijas? Entonces,
En el fondo es súper, súper, súper importante la actitud general, y por eso que se le pide el compromiso a los profesores, a los papás, a todos, porque en el fondo esto es un problema de todos, no es un problema de la profesora de lenguaje, no es un problema de la directora, es un problema, yo creo que este es un problema de Chile como sociedad. O sea, hay que abordarlo desde todos esos aspectos. Claro, y justamente esos son los resultados que nos arrojan los estudios respecto a cómo están los niños y niñas en el tema de la lectoescritura, que era lo que mencionaba al inicio. Y viendo esto que tú dices, Verónica, y sumando Ragnar con respecto a que la lectura, para qué le gusta leer, relacionándolo con el placer, que es el fomento que ustedes promueven a través de Fundación La Fuente, y que tiene directa relación con lo que nosotros promovemos, que es el bienestar humano y las habilidades interpersonales, ya que yo creo que hay un consenso de que todos sabemos que es a través del lenguaje que promovemos comunicación, creamos, interpretamos la realidad, nuestra propia historia, construimos el cuento que nos contamos, etc. En más de una ocasión yo vi lo que tú acabas de describir, de niños jugando con libros, sin haber iniciado el proceso de lectura, o sea, muy pequeñitos, incluso 4 o 5 años, ellos llegaban a jugar a leer y se relacionaban con el libro en un contexto de cojines, de almohada, pero como que siempre he visto que se relaciona la biblioteca con un ámbito serio, silencio. No existe esta como revolución que tú comentas que promueven ustedes, lo encuentro súper innovador, muy interesante, porque creo que es ahí donde se genera el verdadero vínculo con la lectura, como otro espacio de imaginación que los niños lo tienen a flor de piel. Entonces, está bueno mirar desde ahí esto de generar lectura en contextos amigables, amorosos, y también no solo en un espacio tan serio, también en los recreos, porque hemos dejado el recreo como para espacios de libertad, y vamos a hablar con Ragnar el tema del juego, pero me parece insólito que, que los colegios estén el recreo cerrado de la biblioteca. Volviendo a Ragnar, y contando esto que yo observé de niños que jugaban con los libros sin haber iniciado la lectura, y entendiendo que llegaban súper motivados al colegio a jugar, a leer, y tomando el tema que trae Ragnar del juego, sería de alguna forma lógico promover y fomentar el contexto de lectura transformativo, pero hoy no sucede así. Hoy tenemos espacios de juego en el colegio tradicional y formal, en los espacios de recreo, y hay como una contradicción. ¿Qué nos podrías compartir ahí, Ragnar, con respecto a lo que tú has investigado en el ámbito del aprendizaje y el juego, llevándolo a una situación de colegio formal, tradicional? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, lo primero es como compartir el enfoque, que el enfoque, en primer lugar, cuando entramos en el mundo de la educación, de querer mejorar o transformar la educación, siempre entramos como con una motivación grande, pero nos enfrentamos a algo muy desafiante. O sea, es muy fácil verse como agobiado, porque el problema es muy profundo, es muy grande, y uno ve que lo que ocurre, tanto en las profesoras como en los alumnos, es muy triste, porque hay o desmotivación, o depresión, entonces, ¿cómo tú entras a un espacio así? No sé, queriendo jugar, queriendo promover el bienestar, como ustedes hacen, el placer de la lectura, pero ¿cómo tú como transformador o transformadora entras a un espacio desafiante? Sin amargarte la vida, en el fondo, porque uno puede entrar en una disposición a querer cambiar, y te enfrentas necesariamente a los problemas. Entonces, una cosa que a mí me pareció muy interesante desde la universidad es entrar desde los recursos que tiene el ser humano. Entonces, nosotros tenemos millones de desafíos como humanos, pero también tenemos millones de recursos. Y por ahí es donde nuestros recursos como humanos se amplifican, se amplían, si uno entiende que nuestra historia como humanos no es solamente los últimos 200 o 2000 años, sino que nosotros somos seres vivos
que tenemos 4.000 millones de años. O sea, somos el mismo ser vivo que pasó de un ser vivo a otro ser vivo. Eso para mí cuando estudié con Maturana fue muy importante porque él preguntó, ¿quién de aquí tiene 4.000 millones de años? Entonces, muy pocos levantamos la mano, que significa cuántos realmente sienten que son herencia, que son legados, que somos parte de ese pasado evolutivo de 4.000 millones de años. Entonces, si uno tuviera como consejeros, aliados de esa edad, de esa sabiduría, uno tiene más recursos para enfrentarse a los problemas. Entonces, desde esa perspectiva fue que entrar en la evolución de la educación da mucha esperanza, porque realmente rompemos la caja, como abrimos la caja y decimos, chuta, ¿qué tienen que enseñarnos los árboles, los gatos, los pájaros? O sea, se abre la posibilidad de aliados. Entonces, y eso es muy esperanzador porque además la naturaleza tiene esto que es tan bella. Entonces uno dice como, ya no estamos solos, eso es como lo primero. Que a mí me parece clave entenderlo para decir, chuta, estamos en un cambio, no somos la única especie que hemos estado en problemas. Todas las especies se han enfrentado a problemas durante millones de años, todas las especies se han enfrentado incluso a problemas al borde de la existencia, o sea, la adaptación y la creatividad es parte de nuestro legado humano. Y ahí el problema que me pareció como más interesante de abordar era el juego, como tú mencionas. Porque justamente mi hermana estaba trabajando, Isabel Benke, en el juego, desde una perspectiva evolutiva, y dije, bueno, ver el juego desde la evolución para la educación es algo que no se está haciendo. Entonces, claro, ahí estuve siguiendo los chimpancés bonobos, estuvimos meses, pero luego vino la pregunta, ya, y lo que uno observa es que sí, que juegan, y me llenaba de alegría ver que efectivamente tiene una vida bastante placentera, donde juegan mucho, donde tienen tiempo para los vínculos, donde hay muy poca agresión, entonces uno dice, bueno, algo acá descubrieron. Y el juego necesariamente tiene algo importante que decir. La pregunta era ahora cómo esto se lleva a la escuela. Y en ese puente estamos actualmente con Verónica, y quien primero le interesó el puente fue justamente el Ministerio de Educación, que me dijo, bueno, ¿cómo esto lo llevamos, lo que vieron que juegan efectivamente, cómo lo llevamos al aula? Y ahí fue clave entrevistar a muchos personajes del mundo de la educación que saben la importancia del juego, porque nosotros como somos primates, lo que hacemos es imitar. Entonces, la clave del juego, suponiendo que todos sabemos lo importante que es, aunque no, eso no hay que suponerlo, pero sí, el juego es la gran herramienta de aprendizaje de los primates y de los mamíferos. Pero el juego se aprende a jugar si uno tiene un entorno lúdico. Entonces lo que decía la Premio Nacional de Educación, la Beatriz Ávalo, lo que decía Humberto Maturana, lo que decían los grandes referentes de juego, era que hay que ver manera de que las profesoras, los adultos que están en la escuela, conecten con el espíritu lúdico. Y eso ya es más difícil, porque estamos en un contexto que hablaba antes, ¿no es cierto? De mucho estrés, de mucho desafío. Entonces, ¿cómo tú vuelves a que como adultos nos conectemos con el juego? Porque si entendemos el juego desde nuestra experiencia y volvemos a saborear esa cosa como excitante y en confianza que tiene el juego, es mucho más fácil empatizar con las profesoras. O sea, con los niños, perdón. Entonces ahí lo primero que nos dimos cuenta en los talleres que hicimos con Verónica, con la Fundación La Fuente, es que la clave es volver a evocar las experiencias reales de juego que han tenido los adultos. Y a eso le llamamos la biografía lúdica. Es una gran herramienta, así como tú me dices, ¿qué cosas concretas sirven? Bueno, reconectarse con la infancia lúdica. Y ahí tenemos un taller que es laboratorio lúdico, y lo que hacemos es ir compartiendo con dibujo y experiencia, o sea, como escrito, ¿qué sale cuando les preguntamos a qué jugabas cuando niña? Y esa cosa tan simple, y siempre este taller lo hemos hecho en muchas partes del mundo y decenas de veces, siempre pasa que a la media hora están todos así muertos de la risa, jugando, porque nosotros tendemos a trabajar en educación, como lo decía al principio, con el problema.
y porque el problema es muy grande. Entonces, pocas veces nos enfocamos en los recursos. Y cuando vamos y en vez de hablar del problema, hablamos de nuestros recursos, como son nuestra infancia lúdica. Obviamente en la infancia también hay traumas, pero en este caso lo que necesitamos es conectarnos con el lado más esperanzador. Entonces empieza a haber una masa crítica, una emocionalidad que empieza a despertar el entusiasmo, el aprendizaje en los profesores, en las profesoras. Y yo creo que ese es el gran recurso, trabajar con el bienestar y la alegría de los profesores, de las profesoras. Eso sería mi larga respuesta. No, está excelente conectar a los docentes con su bienestar. Yo encuentro fundamental eso. Tú Verónica, eres docente y lo sabes bien en el sentido, hablábamos del concepto de resiliencia. Abordando todos los cambios, las brechas, el tema de la exclusión que estamos viviendo producto de la pandemia y tomando en cuenta la oportunidad que nos trae el juego de volver a conectar de una forma distinta con los aprendizajes del siglo XXI. ¿Ustedes creen que el juego nos podría de alguna manera hacer más resilientes en un contexto como este, con tan pocas certezas? No se escucha, Verónica. Que aquí lo voy a aprender. Ahí. Mira, yo creo que hay algunas señales que son positivas. Cuando sale el primer currículum de la primera infancia en Chile, que fue hace 2 años, cuando se arma la subsecretaría, se habla de la metodología de aprendizaje del juego, que eso es primera vez que sale escrito en un documento. En Chile somos muy buenos con los documentos y todo, pero por lo menos ya cuando está escrito y por el Ministerio de Educación, como que la gente dice, ah, ya. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que el problema es tan grave, sobre todo por el tema de la lectoescritura, cuando hablamos que hay un 58% de los niños de cuarto básico que no entienden lo que leen. Tú tienes claro que ese 58% aumenta en octavo básico y termina llegando a cuarto medio sin entender nada. Y ese es el gran drama. Entonces, pues, en las universidades vienen todos estos años terapéuticos y todo esto, pero ¿por qué no partimos por enseñar cuando debemos enseñar a leer? Entonces, yo creo que aquí hay un problema que es bastante grande y que es nuestra estructura de educación. Yo trabajé en el ministerio como jefa del Departamento de Educación durante 19 meses y estuve al otro lado de la vereda. Y es bien impresionante la estructura del ministerio, que es diagnosticar, escribir, decir, pero no llegar a la sala de clase. No llegar a que el niño es el centro de la educación, sino que viene uno y dispara una cosa por un lado, otra por la otra, pero no hay algo que para mí es súper interesante, y es que no seguimos la trayectoria educativa que tiene un niño. Porque no puede ser que un niño, en prekinder y kinder, que hoy día son prácticamente obligatorios, no tenga por lo menos los conocimientos de volúmenes, perdón, los conocimientos que se requieren para poder aprender a leer, como izquierda, derecha, arriba, abajo, o sea, todo lo mínimo necesario primero, ¿te fijáis? Que es lo básico y que es toda esta estimulación temprana. Y que después lleguen a primero básico y pasen de curso si no leen. O sea, es una cosa como tan surrealista, y que sigan pasando de cursos sin saber leer, y que esta prueba, que es segundo básico, no signifique nada como ministerio, ni como país, ni como sociedad, sabiendo que esos niños están condenados al fracaso. Y lo más triste de todo, que son los niños más vulnerables, los que más necesitarían. Entonces, ahí viene un problema que es tan estructural y es tan difícil de imaginarse, te fijas tú, porque esto es una especie de edificio que se te cae encima. Y cuando yo te digo se te cae encima, es con cosas reales. El niño en primero básico nadie repite, en segundo básico tampoco nadie repite. Entonces, es como repensarse también nosotros como sociedad, qué es lo que estamos haciendo. Yo encuentro criminal que el Estado y los colegios y la sociedad miren esos resultados y sientan que estamos haciendo, y no se sientan compelidos a solucionar, porque es criminal, sobre todo los niños más chicos.
Ahora, con respecto a la resiliencia, yo creo que los niños tienen muchas más capacidades de las que estamos viendo. Yo cuando fui profesora en kinder, y que en el colegio donde yo trabajaba se les enseñaba a leer en inglés primero y después en castellano, nunca dejó de haber una posibilidad de que los niños tú te engancharas por algún lado para poder enseñarle a leer. Y ahí viene también un poco cómo tú tienes que mirar cuáles son las falencias que ellos traen y resolver primero esa para poder ponerlo en la parte técnica de lectura, que es la primera que tú necesitas para que después empiecen a leer por placer y empiecen a gozar y empiecen a entusiasmarse. Entonces yo creo que aquí, como no hay una trayectoria educativa de un niño, y ese niño va fallando en cosas básicas, y después nadie lo va poniendo al día, si al final los niños cuando tú los pones al día, resulta, si no hay niño que no aprenda a leer, si trae la base necesaria de los pasos anteriores de leer. Entonces, los niños son súper resilientes, los niños tú de repente los podías agarrar en cuarto básico, y que no le, yo le he enseñado a leer a mucha gente adulta, que tienen esa vergüenza enorme de que no pueden firmar, y ponte tú el trabajo de analfabetismo que tú puedes hacer con gente cercana a ti, mayor, y lo hacen, porque hay una cosa intuitiva en el ser humano que necesita comunicarse, necesita escribir, tal como tú decías, necesitas escribir tu historia, necesitas contar tu historia, necesitas tener vocabulario para saber lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, yo creo que los niños y los adultos y los seres humanos son de por sí resiliencia si tienen las herramientas que les permitan llegar a tener éxito en lo que están emprendiendo. Porque debe ser muy frustrante que te digan, haga esto, haga esto, haga esto, y uno no lo puede hacer porque no tiene las herramientas. Yo creo que es un tema bien concreto, es un tema bien difícil, y que yo creo que además el sistema vocacional chileno encaja al niño en una cajita, le pone una tapa y le dice, usted es esto. El sistema de evaluación está totalmente mal pensado. A un niño que tú le pones una evaluación en que no entiende, no es capaz, olvídate lo que es su autoestima, olvídate lo que es que pueda tener resiliencia si a ti te dicen que usted tiene un 3 y la gente que tiene un 3 no sirve para nada. Entonces, si tú miráis, hay toda una relación que debería haber con respecto a las evaluaciones, con respecto al tamaño de los cursos, con respecto a cómo el profesor pone al niño primero con sus necesidades para ir a definir, hacer lo que tiene que ser. Y eso hoy día es prácticamente algo bastante poco común. Y ahí nosotros hemos visto cuando Ragnar va y plantea a través de los colegios que trabajamos lo que es el juego, cómo los mismos profesores se empiezan a transformar ellos. Como si tú le explicas a un profesor lo que es la evaluación formativa, que es que el niño vaya viendo cómo él aprende y no que tenga un 4 que no sabe ni siquiera lo que significa un 4, pero significa que no es algo bueno. Entonces, yo creo que es un cambio de paradigma muy grande, porque nuestra educación hoy día responde a lo que fue el siglo XIX, revolución industrial, hagamos puras personas obreras, puras personas que obedezcan y puras personas que hagan lo mismo. Y el mundo cambió, y cambió, y en esta pandemia nos ha dejado absolutamente claro que este cambio, esta pandemia, yo creo que para nosotros es una muy buena oportunidad para repensar la nueva escuela. No arreglar la que tenemos, la nueva escuela. Y desde ahí surge quizás, ojalá, la nueva realidad, desde la escuela. Maravilloso. Y yo, no sé, sumando también a Ragnar a esta reflexión tan interesante y entendiendo que los datos no son alentadores, que ya sabemos que la comprensión lectora va a afectar esta generación de la nueva realidad, la construcción del nuevo paradigma, pero hay algo súper alentador, que un niño puede no saber leer, pero sí siempre sabe jugar. En ese sentido, porque siempre saben jugar, pueden no leer, pero juega. ¿Y qué sucede allí, Ragnar, al respecto? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tienen que mirar los educadores con respecto al juego? Entendiendo este tremendo dilema y esta preocupación que comparto y que yo creo que todos comparten respecto a los aprendizajes de los estudiantes y a la falta de urgencia que se está poniendo, especialmente en Chile.
Ragnar. No te escuchamos, Ragnar. Ahí sí. Estás muteado. Ahí sí. Ahí. Lo primero es que el juego tiene un truco que hizo la evolución, como es una gran herramienta para aprender, pero porque la evolución hizo un gran truco. Lo que pasa es que todas las especies, cuando se enfrentan a algo nuevo, lo más natural es asustarse. ¿Por qué? Porque eso nuevo nos puede costar la vida, puede ser algo peligroso que nos dañe. Entonces, si bien a veces hay que aprender a hacer cosas nuevas, porque lo viejo ya no sirve, lo nuevo nos asusta. Entonces, hay una tensión grande que tenía la evolución, porque ¿qué pasa cuando necesitamos aprender rápido? ¿Cómo lo hacemos? Si es que aprender al mismo tiempo nos genera susto. Entonces, la gran técnica que desarrolla la evolución fue, bueno, hagamos una emoción, démosle una recompensa a los primates, ¿ya? Que cuando estén en un ambiente seguro y se enfrenten a algo nuevo en el ambiente seguro, eso, en vez de darle susto, les dé mucho placer. Entonces, ahí tú ya tienes la estructura del juego. El juego nunca se da si están en contexto de estrés, porque el juego está diseñado para que ocurra en un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque el juego es el placer por ir a la novedad, a lo incierto, a lo riesgoso, a lo desafiante. Entonces, lo que hace es que impulsa a la cría o impulsa al adulto a ir hacia algo nuevo que no conoce. Pero lo impulsa no porque le interese conocer el resultado de esto. No es que quiera sacarse un 7, no es que quiera evadir un 4, no es que quiera llegar a dar una super prueba en la universidad, porque el niño o el primate está en el presente, sintiendo simplemente que esa novedad en espacio seguro es excitante. ¿Ya? Entonces, eso pone algo nuevo, pone un elemento novedoso en la evolución, porque hasta el momento el aprendizaje siempre se hacía como pensamos los adultos con los niños, ¿no es cierto? O sea, voy a hacer esto contigo para que obtenga esto a futuro, si no lo haces tienes consecuencias negativas, si lo haces bien tiene este reforzamiento. Nosotros pensamos como en actos y consecuencias, pero el juego es mágico, el juego es otra cosa, porque el juego lo que quiere es una recompensa en sí misma, en un acto donde lo que nos da el placer o la motivación es estar en lo nuevo, en lo que al filo de nuestras capacidades. Entonces es una herramienta muy, muy inteligente por parte de la evolución, porque no necesita que haya un objetivo a largo plazo, sino que basta con que esté en un ambiente seguro y va a buscar el desafío para activar esa actitud lúdica. Entonces, si bajamos esta cosa conceptual ahora a la escuela, ¿qué significa? Que cuando queremos desarrollar aprendizaje en las niñas y en los niños, tenemos un gran aliado que es el juego. Pero el juego no ocurre, en primer lugar, jamás va a ocurrir si está estresado un niño o una niña. Entonces, lo primero es, ya. O sea, tengo que generar un contexto relacional, un vínculo, en el cual no esté amenazado a ser desvalorizado, que es lo que más le importa a un primate, sentirse fuera de la manada, sentirse excluido, sentirse que no es valorado. Entonces lo primero es generar un contexto de valoración, donde el error no sea justamente criticado, sino que el error sea parte de la experiencia y de la exploración. Es en la ciencia, nosotros hacemos experimentos y los datos que no salen como nuestra teoría quería, son datos igual de buenos, son igual de importantes. O sea, lo que vale es la experiencia, no el objetivo. Entonces, cuando tú te pones un ambiente psicológico así, ya sea con niños o con adultas, pasa lo mismo. La gente se relaja. Cuando estamos en un espacio donde nuestras consecuencias no son negativas, o no hay riesgo en las consecuencias de nuestro acto, nos relajamos. Y eso también nos pasa cuando jugamos y hacemos juegos de rol entre adultos, y decimos, ya, si estamos jugando, uno puede empezar a tirar bromas, tallas cada vez más arriesgadas porque estamos jugando, cosas que uno no haría en un contexto serio. Entonces el juego tiene eso, que nos pone por un minuto en una esfera donde las consecuencias no sean dañinas. Entonces, como profesora yo tengo que pensar en eso. Si quiero ocupar esta tremenda herramienta que ocupan todos los animales,
tengo que poder darle el espacio seguro. Pero no basta con dar un espacio seguro, porque si yo doy solamente un espacio seguro, es simplemente tranquilidad, lo mismo que la niña estuviera durmiendo, que nosotros tuviéramos un espacio en una tarde, tranquilo. Hay que dar un elemento de incertidumbre. Y esa es la parte que muchas veces se nos olvida, sobre todo en las plazas públicas, ¿no? Donde todo es hiper seguro, entonces ya no hay juego. El juego tiene que tener un riesgo, tiene que tener algo que se hace que sea amenazante. Es medio paradójico, porque tiene que haber seguridad, pero una seguridad que tenga un riesgo, pero un riesgo no traumático. Esa es la idea. Una incertidumbre controlada, se podría decir, que pueda graduarse y que no haga daño, que genere quizás más creatividad para buscar la solución del juego. Claro, justamente, que nunca rompa la confianza, porque hay personas que pueden estar en situaciones de muchísimo riesgo, pero no se estresan y mantienen la actitud lúdica, porque tienen mucha confianza o en sí mismos o en con quienes están compartiendo. Entonces, esto lo hacemos, está muy demostrado cuando lo hacemos en los talleres, porque yo cuando hago un taller de juego, jamás invito a jugar inmediatamente, porque jugar es justamente exponerse al ridículo, exponerse a cosas, y es muy forzado que inviten a jugar. Entonces lo primero, me paso horas construyendo la confianza, y cuando la confianza empieza a aumentar, tú puedes aumentar y aumentar el riesgo. Y si aumenta el riesgo, aumenta la motivación, y si aumenta la motivación, va a aumentar el aprendizaje. Entonces, curiosamente, el juego lo que nos lleva es a remirar los vínculos de confianza, la confianza consigo mismo, y ahí empezar a abrir espacios naturales de incertidumbre. Entonces uno va viendo, entonces esa es la clave, como aprender a distinguir cuando alguien está en un espacio lúdico, y uno lo ve fácilmente porque la mirada brilla, porque hay sonrisa, porque hay excitación, porque hay un involucramiento profundo. Pero cuando no se da, uno puede inmediatamente saber si es que es por exceso de seguridad o por falta de seguridad. Entonces son dos herramientas muy claras. A ver, a este panorama educativo, quizás no, acá hay estrés, entonces no van a jugar. Y uno ve, de hecho, el juego un gran diagnosticador de si un niño está pasando por un momento traumático, porque no juegan. Y los niños deberían poder jugar si están en confianza. Claro, eso era lo que traté de hilar con lo que estaba contando Verónica de la lectoescritura. Un niño puede no leer, pero siempre va a querer jugar. Y es algo inherente a su desarrollo. Está solo, está aburrido, pero juega. Busca la forma de entretenerse por sí solo, y eso genera también un aprendizaje adaptativo. En ese sentido, bueno, quiero ir comentando los mensajes de la audiencia que en este momento están con nosotros, tan importante. Eliana Uribe Winkler, buenas tardes a todos. María Esperanza Rey Cárdenas, linda noche. Claudio Aravena, buenas noches. Alejandro Morales, el libre albedrío es muy importante para la formación educacional de los niños. Pregunta de Franco Pido: ¿y qué opinan las lecturas en los celulares y tablets? Esa es una buena pregunta que sumar a esta sopa de reflexiones con respecto al juego, a lo lúdico y a la lectoescritura. ¿Quién puede contestarle a Franco Pido? A ver, hola Franco. La verdad que esta es una pregunta bien recurrente y yo creo que la respuesta es: mientras lean en el formato que sea, es válido. Lo que pasa es que muchas veces se relaciona con el jueguito, con el dedito, que no pasa nada más, o viendo monos o qué sé yo. Pero un niño que lee en un teléfono o que lee o en un tablet, y si está leyendo algo valioso, y de hecho nosotros tenemos cuentos virtuales con uno de los proyectos, que es el de COPEC, es lectura. De hecho hicimos un programa muy bonito con mujeres en la cárcel que le leían los cuentos a sus niños por el teléfono en las noches. O sea, a ese nivel de tú puedes llegar de conexión. Yo creo que todos estos aparatos son parte de nuevos formatos, pero la lectura en sí. Ahora, para desarrollar el placer de la lectura es absolutamente indispensable hacerlo primero en el libro, en esa cosa de un lugar cálido y con mediación.
La verdad que tú necesitas enganchar y buscar, y es lo mismo que cuando uno va a un cóctel y uno empieza a probar muchas cosas y de repente alguien, no sé, esto es más rico, no sé, esto otro es mejor. Te fijas, es como bien natural que tú vayas probando, y esa es la mediación, eso es el papel tan indispensable que se hace en todos estos años que nos quedamos con los profes. Pero yo quería contarle a la audiencia y también a Franco, que es el que nos hizo una pregunta, que nosotros estamos en un nuevo proyecto que es bien entretenido, porque aquí hemos hablado de lo que hemos hecho nosotros y Ragnar con la evolución del aprendizaje. Y nos hemos unido en hacer un nuevo proyecto que es muy interesante, que yo creo que va a ser de mucha utilidad, donde Ragnar hace cómo evoluciona en estos 2 millones de años el aprendizaje, que es algo que no se había hecho. Y son 5 las claves. Una, lo primero fue experimentar. ¿Y qué es lo que vemos cuando nace un niño que toca, mira, se mete las cosas a la boca? La segunda es imitar. Ustedes han visto cuando los niños empiezan a imitar todo lo que pasa. Estamos hablando de lo que trae el ser humano naturalmente. O sea, no estamos hablando de algo que no hayamos visto todo. Y después viene jugar. Es muy importante jugar. Y del juego en la evolución del hombre se pasa al enseñar, que tú te puedes comunicar con señas, es muy bonito hasta la palabra. O sea, tú le puedes enseñar, y finalmente la quinta evolución, y es la que nos hace los Homo sapiens que somos hoy día, es la creatividad que da pie al lenguaje. Estamos haciendo este libro y lo vamos a hacer con unas cápsulas, y lo que más queremos es que este libro ojalá llegara a todos los profesores que hay en Chile, porque va a ser una herramienta de trabajo concreta y real para que instalemos nuevos paradigmas y empecemos a trabajar en función de lo que tiene que ser la nueva escuela. Y la nueva escuela no es inventar todo de nuevo, es irnos a nuestra propia evolución como seres humanos y encontrar ahí la respuesta. Y si tú quieres, Ragnar, apóyame en esto, porque tú eres el que escribiste el libro, yo soy solo la persona que estamos en este proyecto, que estamos fascinados y trastornados, pero yo siento que la Fundación La Fuente está haciendo un gran trabajo con lo que ya tenía de experiencia del placer de la lectura, y lo traslada a la evolución del hombre en su plenitud, pero en un lenguaje adecuado, en un lenguaje simple, en un libro bonito, que yo creo que cada profesor va a querer leerlo y va a querer empezar a sentir esta pasión de lo que puede ser, de usar las mismas herramientas que la naturaleza humana nos ha entregado. Así que, Ragnar, si quieres tú cuentas un poquitito más. Cuéntanos, Ragnar, de ese libro y de la evolución del aprendizaje tan interesante y pertinente para este tiempo. Claro, que justamente nos fue súper bien con esta perspectiva de ir a buscar los recursos del ser humano en nuestra evolución, en nuestra ancestra, porque encontramos el juego. Y con el juego hicimos estos libros, hicimos estos talleres, pero el juego es una gran herramienta de aprendizaje, y la pregunta que tuvimos fue, bueno, ¿qué otras herramientas hay? Y si son, porque si las encontramos, pueden ser igual de poderosas a la hora de aplicarlas a la escuela. Entonces, esta narrativa ya se veía, yo ya la estaba desarrollando, porque veía que otras cosas que compartimos con todos los animales es, como dijo Vero, la imitación. De hecho, todos los mamíferos imitan la experiencia de la mamá en primera instancia. ¿Por qué? Porque es un atajo muy grande para poder aprender lo necesario para la vida. Yo no tengo que saber probarlo por mi propia experiencia, sino que yo hago lo que ya probó mi mamá. O el hermano mayor. O el hermano mayor, exacto. Pero yo estoy hablando muy al principio con los mamíferos, que estaba solo la madre con la cría. Después aparece, se queda el macho en el grupo, se quedan los hermanos, se quedan tíos, pero al principio era solo la madre y la cría. De hecho, fue durante 200 millones de años que la crianza consistió en la madre y la cría, así, muy radical. Entonces hay mucho que aprender ahí de la relación de madre y cría, pero la clave es que la imitación es una nueva manera que tenemos de aprender, no basado en nuestra experiencia, sino en la experiencia de la madre.
es interesante porque la cría tiene tal confianza en el vínculo de la madre que no puede evaluar si es bueno o malo, entre comillas. Simplemente lo bueno es lo que hace la madre. Entonces le copia todo. Incluso le copia las emociones, las disposiciones, o sea, lo que sabemos ahora de las habilidades socioemocionales, es que lo primero es que se aprenden imitando a los padres, a las madres, etc. Entonces la herramienta de la imitación es muy importante tenerla clara en la educación y da tremendos resultados. Porque voy a explicar brevemente que en el fondo nos devuelve la pelota inmediatamente a los adultos y dice, chuta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es más importante que lo que queremos enseñar en ellos, porque están aprendiendo automáticamente lo que hacemos nosotros. Entonces, te devuelve una responsabilidad que a veces puede ser agobiante, porque, chuta, ¿quién dice, sí, yo soy el modelo de vida perfecto? Pero lo que han descubierto ahora la psicología social es que lo que realmente, y es la esperanza, ¿no? Es lo que realmente imita un infante, ya sea humano o primate de otra especie, no es exactamente lo que hace un adulto, sino la intención que tiene en la acción. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, quiere dejar de fumar, entonces uno dice, bueno, pero como estáis fumando, tu hijo va a aprender a dejar de fumar. Curiosamente, la generación que sigue, le es más fácil dejar de fumar, aunque no haya dejado de fumar la madre. ¿Por qué? Porque si hay un compromiso genuino por dejar de fumar, se imita la intención, que es como la valoración de las cosas. Entonces, eso nos da una esperanza de, ya, van a estar imitando nuestras intenciones. Entonces, no solamente quiénes somos, sino que hacia dónde queremos ir. Entonces, eso es como, ya. Entonces, bueno, la imitación pone te muestra por millones de lugares una herramienta importante, a la vez que la experimentación y el juego. El punto y el gran paso que fue hacer este libro con Verónica, con la fundación, fue que sabíamos poco, porque hay muy poca literatura, esto está recién empezando. Bueno, ¿qué herramientas de aprendizaje tiene el ser humano exclusivamente que lo separa de los otros primates? O tiene alguna, o quizás no tiene alguna. Entonces la idea fue, ya, hagamos un libro donde vamos a explorar estas tres que ya mencionamos, pero además vamos a descubrir cuáles son las del ser humano en particular. Y ahí tuve que entrar a estudiar evolución humana, de cómo fue que nos separamos de nuestros ancestros primates en la selva, y por qué salimos de la selva. Somos los únicos primates que no estamos en la selva. ¿Y qué nos hizo humanos? Es como que se junta la pregunta. ¿Quiénes somos como especie? Y a la vez, ¿cuál es nuestra herramienta particular de aprendizaje? Y lo que descubrí, que fue muy, muy impresionante cuando lo vi, es que la pedagogía es justamente lo que nos hace humanos. O sea, ningún otro animal le enseña a otro animal nada. O aprende por juego, o aprende por imitación, o aprende por su propia experiencia. Pero nadie le guía la mirada. Entonces fue chuta, o sea, el rol de una profesora es el origen del ser humano. O sea, la educación surge al mismo tiempo que surge el ser humano. Entonces eso fue una revelación, porque fue chuta, o sea, si queremos entender el origen de la escuela, vamos a ir tan antiguo como en el origen del ser humano, y parece ser que es nuestra habilidad fundamental, que permite enseñarnos las novedades que aprendemos uno a otro, y eso, hacerlo de manera muy rápida, muy plástica, muy resiliente, muy creativa. Entonces, uno diría que algo único del ser humano es su capacidad de hacer herramientas, o su capacidad de coordinarse en el lenguaje. Bueno, lo que descubrimos es que la educación, o sea, la enseñanza, va antes que todo eso. Es la manera en que nos transmitimos nuestro aprendizaje. Es un facilitador del aprendizaje, entonces es algo muy fundamental. Y el contexto en el que surge es porque nosotros, al salir de la selva, nos vimos expuestos a ambientes mucho más hostiles y con mucha más escasez y variabilidad de las formas de conseguir comida. Entonces la manera en que nos solucionamos ese problema fue colaborando. Algo que no hacen los otros animales. Colaborar en sentido técnico es ponernos un referente, un objetivo común y diferenciar nuestros roles. Pero tener algo
con el cual nos coordine toda nuestra colaboración. Pero eso solo se logra si es que yo logro poner la atención del otro en el mismo lugar que yo, o sea, si yo logro apuntar a la misma dirección que el otro. Entonces, en ese sentido surgen las señas, o el enseñar que viene de la seña, para aunar las mentes, para que la intencionalidad mía, con la tuya, con la de él, con la de ella, se genere una intencionalidad común, que es como viene la base de lo que es la colaboración. De hecho, nosotros somos la única especie que responde a la seña. Tú le muestras apunta, en el libro sale que cuando alguien apunta a la luna, el necio mira al dedo, mientras que el sabio mira a la luna. Porque si tú apuntas a un perro, el perro va a mirar tu mano, el chimpancé también va a mirar tu mano. Pero nosotros entendemos que hay un objetivo más allá, entre tú y yo, hay algo que nos une como un referente, y nos puede unir en la coordinación. Entonces, cuando tenemos desafíos comunes, desafíos colectivos, surge la enseñanza. Eso, cuando traté de empezar a mirarlo desde un punto de vista escolar, me di cuenta que lo venían haciendo hace mucho tiempo, toda la pedagogía que está basada en proyectos, porque en vez de estar basado en buscar un aprendizaje, está basado en solucionar un problema de manera colectiva. Entonces, cuando tú te enfocas en solucionar un problema colectivamente, todos tienen que alinearse en torno a ese problema. Y eso saca lo mejor de la enseñanza, porque nos empezamos a enseñar para ir hacia ese objetivo común, y saca lo mejor de la colaboración. Entonces fue como, hoy esto ya se estaba dando naturalmente, así como el juego se está dando naturalmente en las escuelas que buscan una educación alternativa. Los proyectos colectivos también se están dando naturalmente, solo que yo no sabía que todo esto tiene una base evolutiva tan profunda como el origen del humano, antes del lenguaje. Entonces fue así, fue muy emocionante, como que en el fondo, por decirlo en simple, creemos que la tecnología y el lenguaje son lo propio del humano, pero en verdad la docencia es la gran característica humana. Entonces fue como, chuta, quizás viene de muy cerca la recomendación, yo pensaba, justo que La gran está en... característica humana es la docencia. Y aprovechando que están tantos profesores escuchando nuestra conversación, aquí tengo más preguntas. Quiero aprovechar que nos están enviando preguntas. Eliana Ingrid Uribe Winkler. Hoy en día, para los alumnos de distintas edades, lo excitante y motivador son los juegos virtuales. ¿Cómo se vinculan estos juegos con los tradicionales u otros? ¿O no se deben vincular? Depende tanto del juego, ¿ah? O sea que, mira, en este mundo tecnológico hay de la A a la Z de lo que quiera. Hay juegos que realmente son súper educativos y otros que simplemente matarse por matarse o cosas de ese tipo. O sea, hacer como un planteamiento general es complejo. Yo creo que hay una responsabilidad bien grande de los padres de ver qué es lo que están haciendo, porque uno tiene un cierto instinto con respecto a si es algo dañino o no. Entonces, hacer como una respuesta general, todo depende del juego. Hay juegos maravillosos, bien pensados, pedagógicos, y hay otros que son basura. Entonces, depende pero también ese buen juego te permite tener una nueva herramienta más para enganchar con los niños. Perfecto, hay que hacer esa distinción porque vemos en todas las plataformas virtuales que hay juegos que realmente nos suman, si nos restan, si no es cosa que veamos Netflix. Por acá hay una pregunta con respecto a el juego del calamar, que tiene un éxito tremendo y que la verdad que yo Es no pude horrible. leer ni el primer capítulo, no pude terminar de ver, pero es un juego y está generando también harta efervescencia en el mundo de los adolescentes, especialmente los adultos. Entonces hay que tratar de hacer un contrapeso con respecto a esos juegos, así que buen punto, Verónica. Francisca Costa Malier, ¿qué herramientas podemos dar a los educadores para generar estos espacios de confianza cuando el espacio en las escuelas no es quizás el ideal y cuando los contextos familiares de estos niños son duros y no seguros para jugar espontáneamente? O sea, en pocas palabras, volvemos a un tema que estábamos hablando antes con respecto a los espacios en el colegio y los espacios de seguridad que tú mencionabas, Ragnar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo podemos que los educadores, como agentes de cambio, hoy hay hartos participantes en la audiencia que están participando de Profe en Red y que tienen un módulo del juego,
¿Cómo podemos ayudar a estos docentes a incluir el juego dentro del colegio? No solamente en el espacio de recreo que dura 15 minutos y que difícilmente podamos en 15 minutos establecer una actividad tan profunda como la que tú estás compartiendo. Bueno, nuevamente la mediación, el vínculo es la clave. O sea, un profesor, una profesora que establece vínculos en torno a lo lúdico, tiene posibilidades de introducir el juego en cualquier objetivo de aprendizaje. De hecho, esos son el taller que hacemos tiene que ver con eso, con cómo uno toma un objetivo de aprendizaje concreto y lo transforma en un juego. ¿Y cómo lo transformas tú en un juego? Tú de nuevo vuelves a estas dos consignas, ¿no? Dices como, ya, tengo que entrar en un espacio donde se sientan seguras conmigo. O sea, como que yo no vengo a desafiar ni a estresar con una nota o algo así, sino que vengo a ponerme en un vínculo donde no van a salir, se sientan como con una valoración garantizada. Yo creo que eso es clave, porque en la educación estamos súper acostumbrados a evaluar positiva y negativamente. Y esa evaluación inmediatamente nos pone en una relación de juicio que estresa. Entonces, difícilmente se va a construir un vínculo de confianza si estamos evaluando a la otra persona, al otro niño, o al otro par, etc. Entonces, sí, pueden venir de familias con contextos muy riesgosos, etc. Pero mientras más riesgoso sea el contexto de la familia, o más, claro, más estresante, más receptivo va a estar una niña o un niño a un vínculo seguro. Porque ese espacio de afecto y confianza, entonces, de hecho son más receptivos. Inmediatamente si uno va a cualquier escuela y donde las condiciones son muy estresantes y uno les da un poco de atención, reaccionan a eso con una carencia enorme. Entonces, siempre está la opción de vincularse de una manera segura, que tiene que ver con tener en mente la valoración. Y luego el desafío es también tratar de ver la manera de qué nos hace a nosotras como profesoras, qué nos genera genuino interés. O sea, por ejemplo, Verónica les pregunta a las bibliotecarias, ¿te gusta leer? Porque tiene que gustarle leer. Si en el caso de una profesora quiere introducir el juego, tiene que ver qué cosas le entusiasman genuinamente, porque ahí va a encontrar un camino para un vínculo. Si al final, entre tanto objetivo de aprendizaje, olvidamos que la relación pedagógica es un vínculo entre dos personas que se encuentran, y eso se olvida. Entonces, tratar de hacer que el vínculo sea fluido tiene que ver con un poco sacar tanta expectativa y ver, chuta, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué te gusta a ti? Tenemos este desafío. ¿Qué hacemos con esto? Como abrir un poco ese tipo de encuentro. Maravilloso, o sea, dar mucho énfasis a generar vínculos de confianza en espacios de seguridad, tomando el objetivo de aprendizaje y convirtiéndolo en juego, y tratando de sacar de este contexto el fantasma de la evaluación, que generalmente, o sea, si vemos, los niños hoy día están más preocupados de pasar de curso que de aprender. Entonces, ahí hay un tema que ver en el tema docente. Ya son las 9:07 y sigo recibiendo mensajes y preguntas. Esta conversación era como para 2 horas, porque nos vamos a quedar con ganas de saber mucho más acerca de la evolución del aprendizaje, lo que ustedes hoy están promoviendo a través de este libro precioso, que ojalá llegue a todas partes, especialmente a los docentes que hoy más que nunca deben reconvertir hacia un nuevo rol docente. Y en el juego, como ustedes mencionan, quizá hay una tremenda oportunidad de poner foco. Y ya para ir cerrando, Verónica, Ragnar, me gustaría, así como en una especie de juego entre los tres, en un espacio, espero haber generado un espacio de confianza, me gustaría, tenía un juego programado, pero lo voy a cambiar dadas las preguntas de la audiencia. Me gustaría que soñáramos, que imagináramos y que pudiéramos definir en una frase reflexiva. Si ustedes hoy tuvieran el poder de cambiar la educación,
en una frase, ¿hacia dónde la cambiarían? ¿Cuál sería la prioridad, dado el contexto que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial? Yo creo que tenemos que dejar de acortar la infancia. Hoy día al niño se le somete a un rigor escolar a muy temprana edad y se les cortan muchas alas. O sea, si yo tuviera en mi mano una varita mágica, entre los 3 y los 10 años los niños deberían seguir en su infancia y con todas sus características. Los niños deberían seguir en su infancia con todas sus características. Y tú, Ragnar, en una frase, como si pudieras soñar así, con esta varita mágica que menciona Verónica, y pensando, imaginando, jugando. Imaginémonos que Bueno, tenemos el poder de la educación. ¿Cómo sería esa educación, esa nueva educación del siglo XXI? pero no es raro, pero que estoy totalmente de acuerdo con Verónica. De hecho, esa es como otra de los tesoros que encontramos en el libro. Entonces yo pienso lo mismo, que alargar la infancia lo más posible, los vínculos que tiene la infancia, como la imaginación, la colaboración y el juego, no solamente va a ser beneficioso para el bienestar de los niños, sino que ha sido nuestra gran estrategia como humanos. Durante los últimos 2 millones de años, la infancia humana se alargó a más del doble de lo que era antes. O sea, un chimpancé es adulto sexualmente como a los 7 años, y un humano a los 15, y los lóbulos frontales terminan de madurar a los 30 años. O sea, nuestra gran estrategia para poder tener un ser humano que sea altamente colaborativo es que la infancia sea lo más larga posible. ¿Por qué? Porque si tú alargas el tiempo, este elástico, ¿no? Tienes más oportunidades de aprendizaje, tienes más oportunidades de alineamiento con los adultos. Entonces, claro, ¿cuál es el punto ahí? ¿Y cuál es como el desafío escondido que trae eso? Es que si tú alargas la infancia, necesariamente alargas la crianza. Entonces lo que hicimos como humanos es que esta crianza que era madre-cría al principio, se transformó en una crianza cooperativa. O sea, se incluyó el macho, el padre, quedó criando durante toda la vida, se incluyó la abuela, se incluyó el concepto de la menopausia, curiosamente, donde la abuela pierde la capacidad de reproducirse para preocuparse de las crías de sus hijos. Entonces empezó para poder sustentar en términos atencionales y energéticos la infancia extendida, fue necesaria una crianza cooperativa. Entonces yo creo que ese es el otro lado de lo que decía Verónica. O sea, si necesitamos una infancia extendida, ¿cómo hacemos para proporcionar las condiciones para una crianza cooperativa? No nos pusimos de acuerdo, ¿ah? ¿Ah? No, pero se No está nos dando pusimos de acuerdo. Hoy se da mucho que las abuelas han tenido un rol fundamental en la crianza de los nietos, especialmente cuando la mujer tiene que salir de casa a trabajar, y un montón de situaciones. Lo que me queda a mí resonando, y ojalá le quede a todos los docentes que nos escuchan, es la importancia de jugar, y en esto de alargar la infancia, quizás nosotros los adultos también permitirnos reconectar con nuestra infancia. Creo que es importante atrevernos a jugar, soltarnos en los espacios de confianza que podamos, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar. Eso también nos puede hacer sobrellevar estos tiempos tan desafiantes y transformadores. Bueno, un gusto haber contado contigo, Verónica, contigo, Ragnar, tremenda conversación, la audiencia muy encantada y agradecida de haber compartido todos estos saberes, esta investigación, este hermoso libro que ojalá estemos impulsando juntos en un futuro muy cercano. Así que les agradezco a ustedes, les agradezco a nuestra audiencia, como cada 15 días nos estaremos encontrando en 2 miércoles más en Conversaciones para la Educación del Siglo XXI de Fundación Caserta. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Georgia!
pasión, por la intención que la voluntad lleva a la expansión. Abre lo que está cerrado, es un esfuerzo de liberación. Por la intención que la voluntad lleva a la expansión. Open close. La maestra era pura, sus suaves hortelanos decía: de este predio, que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así, en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad por sobre la sandalia rota y enrojecida. Tal sonrisa, la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles caudaloso, largamente abrevaba a sus tigres el dolor, los hierros que le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor. Había que controlar las pasiones. No tiene nada que ver hablar de educación y pasión, sí, al revés. La educación era para que tú lograras dominar tus pasiones y hacerte como un sujeto con carácter.